Mi nombre es Normaliza Rodríguez del Campo y pues les voy a hablar un poco sobre la microenseñanza como un método innovador para mejorar la enseñanza y el entrenamiento para los profesores. En mi opinión, la verdad, este método podría servir como un entrenamiento para que un profesor se sienta más preparado, porque si comienza con grupos pequeños, esto le va a generar una práctica en la que va a poder tener cada vez un mayor número de personal, bueno, de estudiantes a los que pueden impartir su clase. Todo surgió, este movimiento este método de enseñanza surgió porque en el programa tradicional de educación necesitaban una manera de capacitar a los profesores y que pudiera existir como una manera de que sus clases pudieran ser supervisadas. Algunas clases de microenseñanza son grabadas para que exista una retroalimentación de los profesores y puedan ver realmente cómo es que están haciendo su trabajo, en qué pueden mejorar, en si pueden incluir aún pues más estudiantes a la clase y algunas de las actitudes que deben de tener estas personas, pues es como el saber dar discursos, tener conferencias, interrogatorios y dirección de discusiones. Y aunque en un grupo pequeño no van a surgir los mismos problemas o las mismas circunstancias que surgieran en un grupo grande, pues también este tipo de capacidades deben de tener. Otro elemento importante es que en este tipo de enseñanza se debe de generar mucho la memoria y para esto algunas clases son grabadas. Entonces, un hecho significativo es que algunos profesores no pueden recordar los episodios sucedidos en la clase, entonces el practicante debe de estar preparado para tener una confrontación consigo mismo y tener el valor de aceptar lo que ve. Probablemente cuando termine de dar este videoblog, yo lo voy a ver y voy a ver en qué cosas podría mejorar. Entonces, si se da una clase grabada de esta manera, entonces el profesor va a poder corregir y dar una mejor clase en el futuro. También es importante tomar en cuenta los lugares en donde se va a llevar la práctica. Por ejemplo, se podría dar una práctica con colegas, personas que tengan ya unos conocimientos previos o al mismo nivel en el que tú estás para dar una clase, en donde podría haber no sé, una atmósfera ideal y pues se podría dar como un material donde ya existe el conocimiento previo para que exista una instrucción que esté a nivel de la clase. Y bueno, pues como mencionaba anteriormente, la microenseñanza es un entrenamiento, es un buen entrenamiento previo para los profesores para hacer ejercicio de su profesión. En una encuesta recientemente efectuada en Estados Unidos sobre el uso de la microenseñanza en los programas de educación de maestros, se encontró que 141 de los 242 colegios en universidades acreditadas por la ENCATE estaban usando la microenseñanza en sus programas de educación secundaria y aproximadamente 50 informaron estar empezando a usarla en sus servicios internos de programas de entrenamiento. Este, eh, de acuerdo con Allen y Ryan, las siguientes áreas de investigación parecen ser como el uso más efectivo de la microenseñanza. La una sería como estudios dirigidos a la optimización de procedimientos y secuencias en la situación de microenseñanza. La dos, investigación de modelos y técnicas de supervisión. Análisis del acto de enseñanza e investigación de las relaciones entre el comportamiento del profesor y el desempeño del estudiante. Estudios interactivos sobre el tratamiento de actitudes que faciliten el entrenamiento óptimo de profesores con diferentes habilidades, intereses y antecedentes. Entonces, estos serían pues áreas adicionales que podrían ser probadas en el laboratorio de una microenseñanza. En otro texto hablan sobre algunas consideraciones que son de la microenseñanza. Este texto es de Beatriz Arrieta Mesa. Nos habla de algunas características que son de la microenseñanza. Em, entonces, la microenseñanza pues es prácticamente una enseñanza real y se establece en una situación de enseñanza en el sentido que tanto el profesor como los estudiantes deben de participar juntos en la práctica.
Entonces dice que la microenseñanza pues reduce las complejidades de una clase, disminuyendo el tamaño de la clase, enfoca la realización de tareas específicas, busca un control mayor de la práctica. Al reducir el grupo, posibilita los recursos de feedback, que sería la retroalimentación. Eh, entonces las características de la microclase pues son prácticamente tiene pues inicio, un desarrollo, una síntesis, es ejecutada en un tiempo reducido del que sería una, una clase normal, es breve, prácticamente se desarrolla como en 15 minutos. Eh, igual, pues consta de momentos de fase inicial, fase de estudio y de trabajo, fase de síntesis y los compañeros del practicante ejercen el rol de alumnos. Generalmente las microclases son aplicadas en forma de videos para luego aplicarlas en la actividad de tres tipos de evaluación, que es primero la autoevaluación, evaluación y evaluación por parte del profesor que estaría supervisando la microenseñanza. Principalmente requiere pues de preparación previa, de preparar cómo es que se va a dar la clase, tener seguridad del control del grupo, tener un dominio del tema es muy importante y la selección y conducción de la planificación. En general, pues la microclase simplemente es un entrenamiento para poder dar una clase, es un entrenamiento de docentes que en lo personal me parece muy útil porque existe un cierto tipo, pues, de nerviosismo, de inexperiencia en cuanto a dar las clases, ya que si tus compañeros te pueden ayudar a que tú tengas una práctica en lo que te vas a dedicar, pues me parece excelente. Entonces yo creo que este es un buen método para aprender a enseñar.